habla María Elena Cabrera Palmas. De actividad profesional, periodista y abogada también, politólogo. Vamos a tratar hoy el tema, como hemos venido haciendo en diversos programas que ya hemos realizado, el problema de la guerra de Ucrania, porque estamos realmente iniciándonos en este nuevo emprendimiento. Y también hemos hablado sobre el problema arancelario, que son temas de evidente trascendencia internacional, por los efectos perversos que tienen, sobre todo el problema de los aranceles en la comunidad internacional, el problema de la guerra también en la comunidad internacional, específicamente en la Unión Europea y los Estados Unidos, y la incidencia que eso tiene en los demás países del mundo. Pero no podemos dejar de tocar en el día de hoy, martes 15 de abril, la muerte de Mario Vargas Llosa, uno de los escritores, no de América Latina, de Hispanoamérica, Premio Nobel de Literatura. Y su condición de premio no la obtuvo nada más por una sola obra, la tuvo por infinidad de sus obras escritas. Y tengo que tocarlo porque fue, en mi concepto, un extraordinario escritor. Y la Academia Sueca en el año 2010 le otorgó el Premio Nobel de Literatura por sus tantas obras, La ciudad y los perros, Conversaciones en la catedral, escrita en el año o editada o publicada en el año 1969, donde se relata un desencanto político bajo la dictadura de Manuel Ochoa en un momento de profunda dificultad en Perú. La tía Tula y el escribidor, La guerra del fin del mundo, y uno de sus libros más importantes como El pez en el agua, donde relata una parte relativa a su vida personal y otra relativa a su vida política, cuando decidió ser candidato a la presidencia del Perú con un contendor muy difícil que tuvo, como fue el peruano de origen japonés Fujimori, hombre que constituyó, una vez que ganó las elecciones, una dictadura en Perú, y a su vez estuvo después por muchísimos años preso. Y todo lo que relata en El pez en el agua desde el punto de vista político, porque también he escrito sobre eso para hacer publicaciones en diversas webs. Las crisis que se desataron en Perú después de Fujimori, con una empresa denominada Odebrecht, que se prestó para comprometer económicamente a la mayoría de todos los candidatos que llegaron a la presidencia del Perú, pero que impidieron que Mario Vargas Llosa en su momento oportuno llegara. Hoy en día todos ellos están presos en Perú. Sin embargo, Vargas Llosa no está preso. Eso le permitió escribir otras obras y obtener el Premio Nobel de Literatura. Y un día como hoy, a partir de ayer específicamente, después del día de su muerte, no me queda más que, como cristiana, católica y apostólica, porque yo sé que Mario Vargas Llosa era un hombre profundamente cristiano, porque lo oí hablar. Yo nunca fui amiga de él, ni tuve esa dicha ni ese honor de ser amiga de él, ni conocerlo personalmente. Mi única dicha fue haberlo leído en alguna de sus más importantes obras. Pero como sé que es un gran personaje en la historia hispanoamericana de la literatura, tengo que tocarlo obligadamente en el día
y ofrecer mis condolencias por la partida de ese entrañable hombre para encontrarse en su verdadera república, que es la República Celestial, como tan acertadamente lo dice en sus epístolas San Juan Pablo, uno de los profetas más predilectos de Jesús de Nazaret, después de muerto. Yo estoy plenamente segura que un hombre que predicó la justicia, que predicó el respeto, que predicó sobre todo la bondad y la verdad, que son los preceptos fundamentales contenidos en el credo, en la iglesia cristiana, de conformidad con esos preceptos, tiene que haberse ya abierto las puertas del cielo para que el alma de Mario Vargas Llosa esté acogida en el seno celestial de Jesús, el Dios Todopoderoso y la Virgen Santísima. Y que vaya mis condolencias, porque todavía no hemos aprendido a aceptar la muerte, a su esposa Patricia y a su familia en el Perú, y a todo Perú, y a toda América Latina. Porque cuando se obtiene un premio Nobel, ese premio Nobel ya no es de una determinada nación, es el premio Nobel de toda Hispanoamérica. Y yo me siento representada en Mario Vargas Llosa. También vamos a tratar el tema de la continuación de la guerra en Ucrania y también vamos a tratar el tema de la continuación de los aranceles, porque verdaderamente ha suscitado un caos desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del establecimiento de nuevos aranceles para la comunidad internacional, que tiene una incidencia en la demanda en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos y en Europa o en Asia, sino también en América Latina. Pero dentro del aspecto de la guerra en Ucrania no debemos de olvidarlo, porque nosotros estamos ahorita, el mundo está viviendo los tiempos santos del año 2025. Y justamente el Domingo de Ramos, que se celebró el 13 de abril de 2025, hubo un nuevo bombardeo desde Rusia para la ciudad de Sumy, en Ucrania, donde en un momento donde todo el mundo, porque nosotros, el mundo de Occidente, responde a la religión cristiana apostólica romana, con sus disecciones, por supuesto, la luterana, la evangélica, los testigos de Jehová, los que representan o se sienten una iglesia que representan el Espíritu Santo, todas confluyen en lo mismo, en la imagen de Dios. Bueno, la Ucrania es un país cristiano. En un momento donde todo el pueblo de Cristo en Ucrania a lo mejor estaba en las iglesias, reuniéndose ante los apostolados de las iglesias para suplicarle a Dios el momento de crisis que está viviendo Ucrania, con una guerra tan espantosa como la que están viviendo, porque Rusia se opone a la libertad y a la autonomía de ese pueblo después de haber estado sometido durante más de 78 años a lo que significó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aún así, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó un bombardeo en Ucrania el Domingo de Ramos
en la ciudad de Sumy, donde murieron más, para ese momento, de 40 personas. Y hubo más de 117 heridos. Me imagino que en este momento histórico, martes, a 2 días después de ese bombardeo, que fue con 2 misiles de alta potencia, los ataques que ejecutó Vladimir Putin con los misiles Kursk, entraron a la región y bombardearon. Acabaron con muchas zonas civiles, acabaron con hospitales, acabaron con edificios de la sociedad civil. 5 edificios resultaron dañados, 4 instituciones educativas fueron totalmente destruidas, más de 30 automóviles y tranvías, cafeterías, tiendas, edificios y departamentos comerciales fueron totalmente distintos, y ese día murieron también varios adolescentes. Ucrania, o la zona específicamente de Sumy, es una sociedad que consta de 255.000 habitantes y es una región fronteriza cerca de Kursk, aún en poder ucraniano. El bombardeo fue realizado con 2 misiles Iskander-Emers que fueron lanzados específicamente el domingo 13 de abril, hora Ucrania, 10:15, y ambos impactaron alrededor de las universidades estatales de Sumy. Esto lo estoy relatando porque en este momento en el que, desde que comenzó el gobierno de Donald Trump, el 10 de abril, el 10 de enero, cuando se juramentó, el planteamiento de Donald Trump, y como consecuencia de ello, de toda la estructura del gobierno, desde el punto de vista política, diplomática y de los términos de la guerra, de lo que implica una guerra, el caballito de batalla, el escenario fundamental de Donald Trump en su campaña fue que esa era una guerra que no se hubiese dado si él hubiese sido elegido en el 2020 nuevamente presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump, después del 10 de enero, a esta fecha en que estamos, 15 de abril, tiene 3 meses en el gobierno y la guerra no ha tenido ni un paro definitivo, ni un paro total, o ni un alto al fuego definitivo, mejor dicho, o ni un alto al fuego parcial. Siendo que Vladimir Putin, en uno de los famosos encuentros que tuvieron por teléfono desde el Kremlin hacia la Casa Blanca en los Estados Unidos, en Washington, D.C., planteó un acuerdo parcial. Y en ese acuerdo parcial no atacar específicamente a la infraestructura de Ucrania. Sin embargo, estamos observando de que Vladimir Putin, como lo hemos venido diciendo a lo largo de nuestras disertaciones en estos programas, no ha cumplido su palabra, porque es que esa es la naturaleza de ese señor. No es un hombre de responsabilidades morales, no es un hombre de discursos éticos, no es un hombre de responsabilidades con la verdad. Es un hombre que va a los Jalisco, como los mexicanos, en plena Revolución Mexicana. Va con un proyecto de no aceptar la independencia y la autonomía desde el punto de vista de la perspectiva de una sociedad que debe tener como eje el pueblo de Ucrania. A su vez, nos encontramos en el día de hoy específicamente como un extra informativo transmitido a través del diario de La Razón Internacional, que en la región de Pokrovsk, ubicada al este de Ucrania, las tropas de Rusia intentaron cruzar
con infantería para llegar en ese territorio que es ucraniano. Con tan buena suerte desde el punto de vista de la perspectiva de la guerra, que se toparon con la defensa militar ucraniana bien posicionada y de manera feroz, y le dieron un parado a las fuerzas militares ucranianas para que no siguieran penetrando dicho territorio. Es decir, los rusos no lograron un avance en Kalinov al norte de Novoterezk, y eso se logró porque los rusos están extremadamente vulnerables y hay una falta desde lo que es la estructura militar de coordinación, de blindaje, de cobertura, y eso permitió al ejército ucraniano en la zona que se activaron en plan de defensa con drones y no permitieron la entrada de los rusos a la zona de Pokrovsk. Como le hemos venido diciendo, Ucrania se ha venido desarrollando una industria militar muy acertada, específicamente en la producción de drones, y eso le ha permitido hacerle frente al ejército que se considera invencible de los rusos para penetrar Ucrania. Por supuesto, estamos convencidos de que la conducta que ha asumido desde que llegó al gobierno el presidente Donald Trump a los Estados Unidos ha sido sumamente negativa y se pudiera decir que perversa, y además de incumplimiento a los propios estatutos del proyecto denominado Washington o el Tratado de la OTAN, que establece las condiciones en las cuales deben darse apoyo las naciones, fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Aún cuando ese fue un estatuto, los términos del estatuto que se estuvieron cumpliendo después de la Segunda Guerra Mundial por más de 70 años, a la llegada en su segundo gobierno del presidente Donald Trump, ha sido un incumplidor de ese pacto normativo a través del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, y ha violado sus propios estatutos, no desde el punto de vista de lo que se debe denominar la seguridad y defensa de los Estados Unidos y de Unión Europea, sino porque Donald Trump ha mirado todo ese conflicto como un problema de naturaleza mercantil y ha interpretado que el tratado de la OTAN no se puede seguir cumpliendo bajo los efectos en los cuales se celebró de que tenían un porcentaje de pago para el mantenimiento de la OTAN, sino que ahora, viéndolo como una acción mercantil, considera que los Estados Unidos, a pesar de ser la nación más poderosa desde el punto de vista militar, más poderosa que Rusia incluso, a pesar de que Rusia posee las armas nucleares y pudiéramos decir que tiene más armas nucleares que los Estados Unidos, pero los Estados Unidos también tienen un ejército mucho más invencible que el ejército de Rusia. Sin embargo, Donald Trump no está cumpliendo con lo que significa la dinámica de la jurisprudencia, de la doctrina, de los principios fundamentales de la democracia, de los principios fundamentales de la libertad y de la seguridad y defensa, y del mantenimiento de la cultura de Occidente en el mundo. Donald Trump se ha olvidado. De manera pues que aspiramos que a partir de hoy, siendo que estamos en Semana Santa, momentos donde todos los pueblos del mundo se dirigen a las iglesias
a los centros de oración para cumplir con los sagrados preceptos contemplados, como decía el Papa Benedicto XVI en el credo, que es ir a orar y pedir a Dios porque nos perdone de nuestros pecados y recordar en estos momentos lo que significó la muerte de Cristo, lo que significó el establecimiento de la búsqueda de la vida eterna. Sin embargo, Putin es el diablo. Putin no ha cumplido. Putin tiene el emblema 666 en su cabeza y Putin para lo único que está planteado es para mantener la guerra, establecer la guerra, acabar lo que significó sutilmente a través de la perestroika y la glasnost el establecimiento de una democracia en Rusia después de casi 80 años de dictadura, más lo que significó la cultura zarista en Rusia, por supuesto, pareciera ser que tienen metido en sus tuétanos de ese pueblo ruso la cultura de la dictadura, la cultura del totalitarismo, más no la cultura de la libertad, más no la cultura del perdón, más no la cultura de la igualdad, más no la cultura del amor al prójimo. Esperemos que después de Semana Santa se puedan firmar los acuerdos de paz y que esos acuerdos de paz sean civilizadamente, donde se reconozca a Zelensky como un hombre que le ha dado mucha importancia al pueblo ucraniano y que por lógica se merece la continuación en ese gobierno porque todo ese pueblo lo quiere, porque todo ese pueblo ha visto que Zelensky es un hombre que le dio frente a la guerra, no se escondió ni se fue corriendo para Europa buscando exilio, como a lo mejor se lo ofrecieron muchísimos presidentes de Europa, sino que al contrario, se quedó viviendo su crisis, se quedó viviendo la guerra, se quedó viviendo con su pueblo el sufrimiento de la guerra, se quedó viviendo el bombardeo que misericordiosamente le lanza cada vez que puede Putin. Pues esperemos que después del domingo de resurrección, que significa la resurrección de Dios, la nueva vida, sea también la nueva vida para el pueblo ucraniano. Vamos ahora también a tratar otro tema muy importante, como es el problema del arancel. Un arancel que ha puesto en caos también la comunidad internacional, específicamente dictado por el presidente Donald Trump en los Estados Unidos para todo país que exporta mercancía hacia los Estados Unidos. Es decir, la imposición de un arancel por importaciones de dictado depende de la nación donde venga. Dictado sobre unas bases procedimentales, desde el punto de vista matemático. Y estos aranceles fueron dictados y dados a conocer a la comunidad internacional el 2 de abril. El 2 de abril fue declarado por Donald Trump como el Día de la Libertad, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Es decir, que el proceso de independencia que realmente le corresponde reconocer a cualquier gobernante de los Estados Unidos, que fue en el año 1776, cuando todas las 13 repúblicas con las cuales estaban constituidas en ese momento, lo que significó el pueblo de Norteamérica, para liberarse de Inglaterra, de Westminster. Sin embargo, Donald Trump ha pasado por ese acontecimiento y consideró que la verdadera libertad comenzó el 2 de abril de 2025, cuando dictó una nueva base arancelaria hacia toda la comunidad internacional, hacia todos los países
que son soporte fundamental de los Estados Unidos desde el punto de vista de la ley comercial, de la ley arancelaria y de las libertades económicas, le dictó una serie de impuestos para todas las mercancías que entren de esas producidas en una determinada nación hacia los Estados Unidos. En el caso que vamos a tocar específicamente es el de China, donde le fijó unos aranceles de 145%. En principio había unos aranceles de 20% fundamentados en que como desde China en presunción se están importando o llegan de manera ilegal hacia los Estados Unidos una producción de fentanilo que está ocasionando muchísimos daños a la población de los Estados Unidos porque es un tóxico que contamina las personas que lo consumen, siendo que la única forma de buscarle solución a ese problema de tráfico de estupefacientes en la comunidad internacional tiene que ser en el orden bilateral, porque para eso existen las policías y los sistemas de seguridad nacional en cada una de las naciones. Se debieron de haber buscado, fueron acuerdos en el orden binacional entre los Estados Unidos y China para que ese tráfico de estupefacientes, específicamente el fentanilo, no llegara en las condiciones ilegales, ocasionando evidentemente muchísimos daños a la juventud de los Estados Unidos. Específicamente lo hemos visto en Filadelfia, que es una zona de los Estados Unidos donde más afectados han estado los jóvenes estadounidenses. Sin embargo, no fue solucionado de esa forma. Los Estados Unidos siempre consideró que es un acto de enemistad de China hacia los Estados Unidos porque ha permitido el tráfico de fentanilo que está pasando de paso por la frontera de México y entra a los Estados Unidos sin ningún tipo de control. Eso evidencia es precisamente que, en mi concepto, la policía de los Estados Unidos está evidentemente contaminada. Es decir, que no es como uno cree, que es una policía sumamente libre de todo acto de corrupción, porque para que pueda entrar el fentanilo, que es un psicotrópico que está prohibido en el orden internacional y que solamente está previsto para ciertas y determinadas enfermedades, específicamente cancerígenas, sin embargo le permiten la entrada. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de los Estados Unidos? También revisar las policías de los Estados Unidos, porque evidentemente para que entre esa sustancia de psicotrópico en los Estados Unidos es porque las policías de los Estados Unidos están penetradas desde el punto de vista de la corrupción. Sin embargo, los Estados Unidos le puso 20% a China porque considera que China lo está mandando de manera ilegal. Aunado a eso, le puso otro porcentaje de 34% por todas las importaciones que hace la China hacia el pueblo de los Estados Unidos en su conjunto, que está conformada por 50 estados. Pero donde más se ve afectada es entre todas las áreas que entran y que se comercializan desde el punto de vista de la libertad económica entre China y los Estados Unidos y que entran a los Estados Unidos, le puso un arancel de 34%. Es decir, 20% más 34% sumaba 54%. Sin embargo, como China se molestó, el gobierno direccionado por Xi Jinping de China, que tenemos que aclarar que Xi Jinping, para poder entrar en un tema, es una persona que estudió, se formó en su vida profesional, en su vida académica, es un ingeniero químico, doctor en química. No es nada más ingeniero de pregrado, sino que también ha tenido maestrías, estudios de especialidad y un doctorado en química. Es decir, que conoce bien
el problema de los psicotrópicos desde el punto de vista químico, pero también conocen muy bien el problema de las tierras raras que se dan en China. Entonces, el sábado todo cambió en el mundo, este sábado 13 de abril. Porque una de las tantas empresas como es la Apple, cuyo presidente es Tim Cook, se quejó ante el presidente de los Estados Unidos porque tiene acceso al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que el 145% de los impuestos que está poniendo el gobierno de los Estados Unidos a China para todas las importaciones, todos los productos que se producen en China para que ingresen a los Estados Unidos es sumamente costoso. Porque ese es un costo que no es que le va a afectar nada más a las fábricas chinas, a la industria china, a la producción china, al gobierno chino, sino que también le va a afectar profunda y negativamente al consumidor de los Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos y como consecuencia de ello también a los consumidores a nivel internacional, porque muchas de esas mercancías que entran también a los Estados Unidos producidas en China también circulan por la comunidad internacional. Este señor Tim Cook, que tiene acceso al presidente de los Estados Unidos, porque es amigo de Donald Trump. Además financió la campaña de Donald Trump. Y aparte que la financió, le dio un aporte en los días en que ganó Donald Trump las elecciones, específicamente cuando se estaba juramentando de $1.000 millones para que hiciera una de las celebraciones más apoteósicas que ha hecho Donald Trump en los Estados Unidos después de su triunfo. Por supuesto, esta empresa Apple, que comienza a fabricar en principio productos que comía en China, ¿qué es lo que pretende Donald Trump con su política arancelaria? Y con su eslogan de volver a poner a los Estados Unidos como el país más grande del mundo desde el punto de vista factorial, desde el punto de vista industrial, es que la mayoría de todas esas empresas que están establecidas tanto por China como por los países asiáticos, como por Canadá e incluso México, bajo la figura muchas de maquiladoras, otras de grandes industrias establecidas en esas naciones por una razón muy importante. Primero, porque la línea de producción de los insumos que se requieren para la producción de muchos de los productos de las industrias que están establecidas en países de Asia son de fácil acceso. Y segundo, quizás el problema más crítico, que también lo vamos a tocar, esperemos que nos dé tiempo de tocarlo, es que es de una mano de obra sumamente barato. No es lo mismo un trabajador desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista de las prestaciones sociales, un trabajador de China ganando su salario que un trabajador con una de esas propias empresas que están en China establecidas en los Estados Unidos con el salario que van a ganar en los Estados Unidos ni con la seguridad social. ¿Por qué se da esta realidad? Porque tenemos que evidentemente reconocer que China es un país de un solo partido, es una sociedad monopartidista. Prácticamente no hay organizaciones sindicales. Y si por alguna razón hay una organización sindical, esa organización sindical responde a los intereses del Partido Comunista Chino. Es decir, esa es una sociedad donde hay un modelo de gobierno totalitario, autoritario, que no responde a los principios de la democracia ni a los principios de la libertad del individuo. Pero y como consecuencia de ello también no responde a los principios no solamente de las libertades civiles y de las libertades políticas, sino que tampoco responde a los principios de las libertades sociales. Es decir,
los salarios de un trabajador de China, de un trabajador de Corea del Sur, sí tienen muy buenos salarios. Estuve observando y revisando que sí tienen muy buenos salarios, pero los, los trabajadores de Corea, de otros países de Asia, tienen muy bajos salarios, incluso de la India. De manera pues que lo que plantea Donald Trump en su proyecto es que todas las fábricas que están produciendo en China se trasladen para producir en los Estados Unidos, en territorio estadounidense. Es decir, todas las fábricas de computadoras portátiles, todas las fábricas de teléfonos móviles, todas las fábricas de AirPods, todas las fábricas de relojes computarizados, todas las fábricas de chip, todas las fábricas de semiconductores y ordenadores, todas las fábricas de teléfonos inteligentes y todas esas fábricas que están relacionadas con el orden, en el orden de la tecnología eléctrica y de computarizada, pasen a ser empresas directamente de los Estados Unidos, para que de esa forma no produzcan empleos en los Estados Unidos, produzcan bienes y servicios en el propio Estados Unidos, y a su vez dejen de estar produciendo en otras naciones. Eso es lo que considera Donald Trump como volver a ser lo que fue durante todo el siglo XX, un país que se caracterizó por ser la gran país industrializado, porque todas las grandes industrias estaban en territorio estadounidense. Bueno, vemos entonces, hemos observado a través de todo lo que hemos leído por las redes internacionales, que el propietario y accionista de la empresa Apple, como es Tim Cook, tuvo la oportunidad de hablar directamente con el presidente de los Estados Unidos y considerar exigirle, en su condición de amigo y de conocido y además de financiador del Partido Republicano, porque tenemos que reconocer que los partidos en los Estados Unidos disfruten de donaciones permitido por la legislación nacional, y a su vez dan otros aportes a los partidos políticos para someterse a las campañas electorales. Este señor Tim Cook, que pudo hablar con el presidente Donald Trump, le expuso que con ese arancel que le había establecido específicamente a China de 145% en las importaciones, y por supuesto esto generó una guerra binacional entre los Estados Unidos y China, porque entonces China, a través de Xi Jinping, su presidente, consideró que no le tenía miedo a los aranceles de los Estados Unidos, pero que tampoco le tiene miedo a Donald Trump, y que como consecuencia de eso, pues también ellos van a subir los aranceles para todas los bienes y servicios que desde los Estados Unidos van a ser exportados hacia China, y que como consecuencia de ello pues les va a fijar un impuesto también tan elevado como el que le elevó los Estados Unidos a China. China también se lo va a elevar a los Estados Unidos, que creo que se lo fijó también casi que en el mismo porcentaje, un 84%. De manera pues que, ¿por qué se van la mayoría de todas las industrias para los Estados Unidos? Se van porque consideran que tienen una mano de obra mucho más barato. Hay lugares donde, por ejemplo, se producen los Apple. Esos Apple son los teléfonos, los televisores pantalla
gigante, las computadoras portátiles, los semiconductores y los ordenadores. Hay un lugar específicamente en China donde eso está abarrotado de ingenieros. Ingenieros preparados en las universidades de China, que tienen una gran destreza para formar y para producir porque están preparados en electricidad, en computación, en tecnocrónica, en instalación de redes, en ensamblaje de los celulares, ensamblaje de los televisores pantalla plana, saben producir los ordenadores, saben producir los chips que son necesarios, saben producir los semiconductores. Todo eso está con mucha facilidad en China. Y aunado a eso, ganan salarios sumamente baratos. En comparación con lo que gana un trabajador ingeniero en los Estados Unidos, que por lo demás tampoco los hay tantos en los Estados Unidos como los hay en China. Por supuesto, esto significa que en los Estados Unidos, si se mantienen esos impuestos, un Apple o un teléfono movible en los Estados Unidos que antes costaba $800 o $400, $300, va a llegar a costar hasta $2.000. Y eso significa también que en cualquier país de América todos esos teléfonos van a ser sumamente costosos. Y este señor Tom Cook le pidió, que es el CEO de la Apple, le pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que bajara esos impuestos porque son sumamente costosos. También hay otra empresa que es de origen surcoreano, como es la Samsung, a la cual le fijó unos aranceles sumamente altos también, del 20%. Esta es una empresa que también tiene una gran importancia en Corea del Norte. Fue fundada en el año 1938. 38, tiene casi 100 años de fundada, y es una empresa de gran trascendencia porque tiene una gran producción de tecnología. Pero también nos encontramos con que entonces China, al sentirse limitada por el exceso de los aranceles fijados por los Estados Unidos a China, entonces China consideró inmediatamente, no solamente consideró, inmediatamente limitó todas las exportaciones para los Estados Unidos de lo que se denomina las tierras raras, siendo que en los Estados Unidos es uno de los lugares, en China, donde más se producen ciertas y determinadas tierras raras. Tierras raras que son importantes para la producción del litio, que son importantes para la producción de baterías, que son importantes para la producción de las jeringas, que son importantes para la producción aeronáutica en los Estados Unidos, y sin embargo casi que prohibió todo ese tipo de importación de tierras raras para los Estados Unidos. De manera pues que si los Estados Unidos ahorita se va a presentar, espero que se resuelva también después de Semana Santa este problema tan grave arancelaria, porque va a tener una incidencia en la producción aeronáutica, en la producción de armas de guerra, en la producción de utensilios para la salud, como por ejemplo la jeringa, y como las baterías específicamente de los carros que son eléctricos, de manera eléctrica, que es la nueva tendencia en el mundo a la cual se va direccionando. Por otra parte, también vemos que una de las empresas más importantes, uno de los lugares en la China donde se desarrolla muchísimo la industria de la manufactura, de la ropa, de la preparación de ropas, de prendas de moda en China, que se exportan hacia los Estados Unidos, a la Unión Europea o países europeos, incluso de Venezuela, de América Latina, es del puerto de Guangzhou en China, específicamente en la ciudad de Shein. Hay una empresa que se llama específicamente Shein, esta
Esta empresa ha venido recibiendo muchísimas denuncias en el orden internacional porque esta es una empresa que se ha venido calificando como que tiene trabajo forzoso, no le paga salarios justos a los trabajadores. En nombre de la libertad económica se han establecido estas fábricas en esta ciudad de Guangzhou, que de paso es un puerto en China. Esta empresa actualmente ya no está en China, está en otro país de Asia. Hacen una triangulación en la producción de mercancía y producen mercancía, ropa sumamente barata, que es lo que permite que la clase media en los Estados Unidos se pueda estar modificando permanentemente sus bases, el uso de los clothes o de sus ropas más importantes para poderse mantenerse. Pero nos damos cuenta de que, por ejemplo, le pagan a la mayoría de los trabajadores que trabajan en esa empresa llamada Shein Fábrica, en una ciudad de Guangzhou, en China. Se te producen 12 camisas de una franela, específicamente la producen 12 camisas en una hora. Y le pagan menos a ese trabajador por esa fábrica, que se llama la fábrica Shein, ubicada en Guangzhou, China, menos de $1 por cada una de esas camisas. Entonces, mi reflexión viene dada porque ya vamos a terminar en esta intervención, que también Xi Jinping tiene que poner condiciones también a todas las industrias que se van para China a producir, porque el problema no es nada más generar empleo. El problema es que también los trabajadores chinos tengan también buenos salarios, que tengan buena seguridad social, que tengan buenas prestaciones sociales, que tengan una buena antigüedad, que tengan buenas vacaciones laborales, que no trabajen 16 horas como están trabajando, 16 y 18 horas diarias. Y aparte de eso, aun cuando la legislación china contempla que el trabajo son de 8 horas diarias, 44 horas a la semana, es un embuste. Porque en la industria china se está trabajando más de 62 y 72 horas diarias y no le pagan las horas extras. No tiene reconocimiento de antigüedad, no tiene reconocimiento de preaviso, no tiene seguridad social. De manera pues que no me venga Xi Jinping ahora a decir y a engañar a la comunidad internacional que en nombre de que está creciendo desde el punto de vista de la economía mercantil, de la economía capitalista, está creciendo, es verdad, pero a costa de su propio pueblo, de su propia sociedad, porque no le están pagando los salarios ajustados, por la cual fue la que emigró la mayoría de todas las grandes industrias que originariamente en el siglo XX estuvieron mantenidas en los Estados Unidos, y para mantener grandes capitales emigraron hacia Asia, emigraron hacia China, emigraron hacia Corea del Sur, emigraron hacia Bangladesh, emigraron hacia la India, pero a costa de la vida humana de todos esos pueblos. Entonces, ¿de qué sirvió mantener entonces un capitalismo, como dice el Papa, o como dijo el Papa Juan Pablo II, un capitalismo bestial que está generando sufrimiento en sus pueblos? Vean el ejemplo de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos están en decadencia y se dice que es la decadencia del capitalismo, pues ustedes también, los chinos, van a decaer. Porque una sociedad que no tome en consideración a su pueblo, sino que tome en consideración al capital, no sirve. Y mucho menos cuando se está cuando en presunción son capitalistas, son comunistas. Cuando que la tesis fundamental planteada por el comunismo, por Carlos Marx y Federico Engels, que se logró establecer a través de Lenin y de Trotsky en los Estados Unidos, fue
que la clase obrera llegara al poder para que tuviera mejor bienestar. Pero resulta que fue lo contrario. La clase obrera ni llegó al poder, el poder lo tomaron un conjunto de personas que se aprovecharon de la clase obrera, pero tampoco le pagan salarios. Y aún 100 años después, el pueblo sigue pasando roncha y sigue sufriendo, incluso en la China. Así que, señor Xi Jinping, no me venga con el cuento ahora de que usted es mejor que Donald Trump, porque usted está actuando, usted está permitiendo que hayan empresas, que hayan industria, que hayan factorías, que hayan comercio en China, que es que es la segunda economía del mundo, pero con salarios muy pobres. Entonces, eso no es capitalismo. Ni es capitalismo en China, pero tampoco es capitalismo en China, ni en los Estados Unidos, ni tampoco es capitalismo en la Unión Europea. Porque el capitalismo tiene una característica, tiene una función social. Y el capitalismo, para que se pueda mantener en el mundo, tiene que revisarse. ¿Y cómo se revisa? Reconociendo que si su clase trabajadora, la evolución y el crecimiento de las sociedades, ganando más salarios y mejor bienestar, para que puedan tener mejor bienestar, es la única forma también de que haya mejor demanda y mejor venta de la oferta de los grandes industriales en la producción de los bienes que tienen. Porque de nada les sirve producir si no tienen quien compre. Me despido de todos ustedes, María Elena Cabrera.